Bueno, buenos días a todos. Soy Patti Palacios, mentora para la reconexión del ser y creadora del quinto Congreso Internacional de Reconexión del Ser con el tema central Activa tu Wi-Fi espiritual. Y hoy quiero presentarles a Covadonga Pérez Lozana, que es española y es conferenciante internacional, coach, terapeuta y escritora de libros Aprendiendo a Amar y La Voz del Ser, creadora de la formación coach, experto en relaciones, facilitadora de los encuentros La Vía del Corazón. Covadonga es una referencia en temas de espiritualidad, de autoestima, relaciones y perdón. Entonces va a participar este 18 de julio a las 13 p.m. hora Perú, 20 de España, con la conferencia del miedo al amor, Reconecta con tu esencia divina. ¿Cómo estás, Covadonga? Muy bien, encantada de participar en tu congreso. Muchas gracias por haber contado conmigo. Bueno, gracias a ti por unirte. Nos une este gran ser humano, Mariano Menéndez, quien me facilitó varios nombres de algunos expositores para que se unan a este bello proyecto que es el Congreso. Entonces, básicamente quería preguntarte, ¿cómo has sentido esta conferencia? ¿Piensas sentirla totalmente ese día? ¿Tienes preparado algo? Más o menos, ¿cómo te has organizado para tu participación en este Congreso? La verdad que yo suelo más fluir, me pongo en manos de Dios y le digo, Padre, habla a través de mí y canalizo la información que se precise en ese momento, ¿no? No soy de prepararme las cosas. Ya, perfecto. Sí, te lo comentaba porque, bueno, cada persona se organiza como quiere. Por ejemplo, yo antes, este es mi quinto congreso, y antes solía preparar ciertas diapositivas más para las personas, para que puedan entender un poco más mi mensaje, porque yo soy muy visual, por ejemplo. Entonces me gusta mucho mostrar un poco lo que está en mi mente, para que las personas puedan entenderlo. Entonces, a partir de tener esas diapositivas, también empiezo a fluir con lo que vaya saliendo de mi corazón, y muchas veces, a veces la presentación no la necesito porque empiezo a fluir tanto que retiro la presentación. Entonces, por eso te lo preguntaba, porque cada uno tiene su sentir, su forma de exponer, ¿no? Entonces, el tema central del Congreso es Activa tu Wi-Fi espiritual, y mi principal mensaje es decirle a las personas que tenemos el poder de elegir. El poder de elegir cómo queremos vivir, si es que desde el miedo o desde el amor. Y cuando digo miedo y el amor, me refiero netamente a esa parte de nuestra mente que tiene el poder de decidir. Entonces, ¿cuál es tu experiencia de vida con respecto a este pase desde el miedo al amor? A ver, lo primero de todo respecto a las diapositivas. Yo empecé a dar conferencias en noviembre del año 2013. En octubre del año 2014 me invitaron a un congreso, era un congreso muy importante, que estaba Jorge Bucay, que era un auditorio enorme, en el auditorio de Cartagena había, no sé cuánta gente había allí, 2.000, 3.000 personas. Y entre la gente estaba, entre los ponentes estaba Raymond Samson, bueno, gente que yo me había leído sus libros y que yo en aquel momento admiraba, y yo me sentía muy pequeñita comparada con todos aquellos, ¿no? Yo me lo preparé exhaustivamente, me hice unas diapos, y cuando llegué allí, las diapos no funcionaron. No funcionaron. Yo no llevaba ni un año dando conferencias. Entonces no me quedó más remedio que hacerlo así, a pelo, ¿no? Venga. Y la verdad que salió súper bien porque me conecté con mi corazón y hablé desde el corazón, y la audiencia se quedaron, bueno, puse en pie al auditorio varias veces. Entonces, desde ese momento, año 2014, yo ya no me preparo nada, ni diapos, ni nada, porque ya la vida me enseñó a fluir, ¿no? Fue parte del aprendizaje. Tú piensas que yo llevo dando conferencias más de 10 años. Entonces, luego lo otro, ¿cuál es mi experiencia del miedo al amor? ¿En qué? ¿En qué te refieres hoy? Porque todos los días el miedo nos reta a transformarnos hacia el amor, ¿o en qué te refieres exactamente? Bueno, primero, hablando de tu experiencia, lo que has mencionado me ha gustado mucho, porque en realidad, pues, eso que has mencionado justamente de ir a esta conferencia por primera vez y ver a todas estas personas es sentir miedo, ¿no? Porque Claro, dices, claro. wow, estoy ante estas personas que yo tal vez en un momento interpreté como mentores o alguien que estaba por encima mío, y ahora pues tengo que empezar a fluir. Así que para mí ese es un ejemplo de miedo al amor, porque tú elegiste ahí, reconociste tu miedo, pero empezaste a fluir con tu corazón. O sea, ese es el pase del miedo al amor. Entonces, te preguntaba en términos generales, en realidad, porque pienso que el miedo al amor es algo muy extenso, un proceso que venimos viviendo, que hacemos día a día, minuto a minuto, y está en toda nuestra cotidianidad, y también en nuestra parte tal vez filosófica, ¿no? Entonces, básicamente a lo que me refería era, ¿cuál es tu experiencia
personal que te marcó para que te des cuenta de forma consciente que iniciabas este camino de proceso de reconexión? A ver, yo creo que del miedo al amor es la vida misma, ¿no? Es el sentido de la vida. La vida va siempre del miedo al amor. En concreto, ¿qué me marcó a mí para empezar a transmutar el miedo en amor? O sea, para mí, yo recuerdo como algo muy bonito, un día en el año 2012, que yo sentí que Dios existía, o sea, que sentí que había un creador, que tenía la certeza de que por primera vez en mi vida, porque sí que yo de niña creía en Dios, pero claro, lo típico que te enseñan el Dios de los católicos, yo iba a misa, y sí que me gustaba sentarme allí y rezar y tal, pero luego pues tuve una etapa de la adolescencia, me volví atea, ya no creía, ¿no? Y renegaba de la iglesia, bueno, como todos, ¿no? Pasé por etapas. Y cuando tenía 32 años, hubo algo que hizo clic dentro de mí y empecé a pedir señales y todas las señales que yo pedía aparecían, empezaron a ocurrir sincronicidades, cosas que eran mágicas, que no se podían dar. O sea, cosas que la mente racional te decía, esto no puede ser casualidad, ¿no? Ya conté muchas en conferencias, como por ejemplo el día que me dieron una sandía en el Tíbet, cuando en el Tíbet no había fruta porque estábamos a 5.000 metros de altura y yo estaba pidiendo fruta y un monje me dio una sandía, por ejemplo, ¿no? Pero entonces de pronto como que constaté en mi corazón que había algo más, que podíamos descansar en la certeza de que existía una inteligencia superior que nos sostenía y que nos amaba y que podíamos confiar en la vida, ¿no? Entonces, eso me pasó por primera vez en el año 2012 y entonces siempre desde ese momento en el que constaté que había un creador, que había un plan, que las cosas no pasaban porque sí, que nada era casualidad, desde ese momento, siempre que observaba en mí un miedo, siempre hacía el ejercicio consciente de tratar de transmutarlo en amor, ¿no? Ujú. Qué bonito, qué bonito. ¿Y qué fue lo primero que estudiaste o cuál fue la rama que primero exploraste? Por ejemplo, en mi caso fue ciencia de la mente. En tu caso, ¿cuál fue? El primer libro que me hizo, es que la verdad que puede parecer ridículo, pero el primer libro que me hizo boom, que me hizo pensar, fue El secreto. Ujú. Me lo regaló mi madre, tenía yo 30 años o 31 años, y lo leí, ¿no? Y leí lo de tú puedes, básicamente lo que dice El secreto, si no lo has leído, bueno, es un libro muy pequeñito, muy fácil de leer, y básicamente lo que te dice es que tú creas la realidad con tus pensamientos y que todo lo que has vivido es el producto de tus pensamientos y que si quieres manifestar algo, que lo pienses. O sea, te habla de la ley de la atracción, ¿no? Fue la primera vez en mi vida que yo oí hablar de la ley de la atracción. Y algo dentro de mí sentía que eso era cierto, que era verdad que tú creabas con tus pensamientos. Entonces, digamos que ese libro me dio como mogollón de paz, porque yo además, yo había estudiado física y química porque yo hice un bachiller de ciencias y la física tradicional no contempla el hecho de que tú con tu pensamiento puedas interferir en la materia, que la materia se pueda modificar acorde a tu pensamiento. Eso no está contemplado en la física tradicional. Luego sí se contempla en la física cuántica, pero entonces yo había estudiado un montón de cosas de ciencia. Yo trabajaba en multinacionales farmacéuticas, estaba cansada de ver estudios clínicos, de ver estadística, de ver ciencia, contrastar resultados científicos. Entonces, de pronto, este libro desafiaba a toda la ciencia que yo había conocido y que había estudiado, ¿no? Entraba en conflicto con toda la química y toda la física que yo había estudiado en COU, en el bachiller, y en la selectividad. Y entonces fue como, wow, pero algo dentro de mí me decía, esto que pone en este libro es verdad, creamos la realidad con nuestro pensamiento. Y entonces de ahí pasé a, si creamos la realidad con nuestro pensamiento, es porque hay un divino creador que se expresa a través de nosotros. Entonces fue como, hay algo más que la materia, hay algo más que lo puramente, que la naturaleza, que lo puramente animal, hay algo más. Y fue muy liberador, me dio mucho sosiego. Y luego pues leí el libro tibetano de la vida y la muerte, leí muchos libros de Wayne Dyer, leí libros de Deepak Chopra, leí de Luis Hay, leí, bueno, yo qué sé, infinidad de libros. Y luego ya en el año 2013, a principios de 2013, empecé a leer un curso de milagros. Qué lindo. Justo te preguntaba este tema porque sé que quienes nos vean van a ver muchos niveles de conciencia que nos vean y
algunos pueden estar muy avanzados y la mayoría, pienso yo, va a estar recién iniciando un proceso. Y es bonito también compartir ese primer libro que, digamos, hizo clic para que nosotros nos sumerjamos a este proceso consciente. Entonces, en mi caso, por ejemplo, fue Usted puede sanar su vida de Luis Hay, que después me gustó tanto que empecé a regalarlo a todo el mundo que yo pensaba que le podía ayudar, empezaba a regalarlo, le daba una dedicatoria y se lo regalaba. Y parte de hacer el congreso que me encanta porque es uno de los proyectos que más llena mi corazón, ya que tú hablas bastante del corazón, he estado mirando tus videos, compartiendo la vida del corazón y me encantan, es decirle a la gente y transmitirle la importancia de entrenar su mente, porque muchas veces nosotros por identificarnos completamente con nuestro cuerpo físico, no le damos importancia a nuestra mente, ¿ok? Entonces, nuestra herramienta creadora por excelencia y el puente que para mí es hacia el espíritu, hacia Dios, ¿ok? Tiene que ser muy especialmente cuidado y se le tiene que prestar atención. Entonces, con mis congresos lo que busco siempre es llevar a las personas a hacer un salto, pero sobre todo que pongan realmente foco en esto que es tan importante como el entrenamiento mental. Entonces, me encanta tenerte porque cada vez que hago un congreso también hago mucho silencio para que lleguen las personas que están listas para aportar en este proceso de comunión, porque para mí el congreso es eso, una fiesta de hermandad donde todos nos juntamos y entregamos un mensaje, ¿no? Entonces, sé que has participado en muchos congresos, es más, te conocí hace muchos años atrás, la verdad que deben ser más de 10 años, te vi en un congreso de Mishanti, y me gustó también tu participación, sobre todo porque abrías esa parte que a todos nos gusta, esa parte humana, mostrando vulnerabilidad. Entonces, porque todo el mundo siempre nos estamos como que equivocando y perdonarnos a nosotros mismos, hacer ese proceso de perdón que tú enseñas también, compartes e impartes, es bien importante. Entonces, básicamente, en esta entrevista que vamos a compartir los diferentes facilitadores, era que todas las personas puedan conocerte, que también mi audiencia, porque la voy a colgar en mis redes sociales, pueda conocerte, quién es Covadonga Pérez Lozana, y también tu audiencia pueda conocerme a mí, Pati Palacios, que estoy aquí en Lima, Perú. ¿Tú estás en Barcelona? ¿En dónde estás? No, yo soy asturiana, yo estoy en Oviedo. Ah, ok, ok. Bueno, conozco solamente Madrid y Barcelona de España. Entonces ya conoceré Oviedo más adelante. Entonces básicamente era esto, Covadonga, poder compartir con todas las personas lo importante del entrenamiento mental. ¿Tú, cuál es tu rutina de entrenamiento diario o ya no haces entrenamiento? Yo, por ejemplo, te cuento, el curso de milagros no es un curso para leer, desde mi punto de vista es un curso de por vida para practicar, pero yo me estoy pasando el curso de milagros, los ejercicios por segunda vez. Los estoy haciendo todo el 2023 nuevamente porque me di cuenta que mi mente está muy infectada, así que dije, no, yo me vuelvo a pasar este antivirus. Para mí es un antivirus. Entonces, ¿tú tienes alguna rutina de entrenamiento o algún ejercicio, visto que has estado compartiendo ahí, que puedas compartir acá en este espacio con las personas que nos ven? A ver, el curso de milagros propone un método es un entrenamiento mental y es un método de inversión del sistema de pensamiento, ¿vale? Porque el sistema de pensamiento del ego es diametralmente opuesto al sistema de pensamiento del reino o del mundo real. El ego piensa que cuando da, pierde. En el mundo real sabes que dar es tener. Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, el curso de milagros es un curso que te reentrena la mente a pensar como piensa tu esencia, o sea, lo contrario de cómo piensa el ego, del modo supervivencia, ¿no? Entonces, yo empecé a estudiar un curso de milagros en el año 2013 y estuve con él haciendo los ejercicios todos los días hasta finales del 2018. Estuve con un curso de milagros a tope. Lo que pasa es que sí es cierto, estuve pues 5 años, sí es cierto que hubo un momento que sentí que porque hice los ejercicios de un curso de milagros todos los días durante 5 años y hubo un momento que sentí que ya. Entonces empecé a estudiar un curso de amor. Estuve con un curso de amor la mitad del 18 y el 19 y en el 20 empecé a estudiar la vía de la maestría, que se compone de diversos libros, como sabes, la vía del corazón, la vía de transformación, la vía del conocimiento. Y cuando concluí con la vía de la maestría, que la terminé de estudiar en el 22, a finales del 22, pensé que quería impartirlo, que quería contárselo a otras personas. Y entonces ahora estoy dando cursos de la vía del corazón. Yo, para entrenar mi mente, si observo que tengo pensamientos negativos, lo primero que hago es decirle a Dios, Padre, te entrego estos pensamientos de miedo, por favor limpia mi mente.
Y lo que hago en segunda instancia, a día de hoy, actualmente, es ponerme a leer la vía del corazón, porque me tranquiliza, porque me aclara, porque me redirecciona, me centra, me alinea de nuevo. Ok. Es bastante, bueno, es bien parecido a el entrenamiento del curso de milagros, ¿no? Que te dice básicamente, haz este trabajo de rendición y de entrega a el Espíritu Santo, ¿no? Te cuento que yo, por ejemplo, en mi experiencia de vida rechazaba mucho el curso de milagros por los términos religiosos. Entonces siempre aparecía como que en mi contexto de vida y yo lo rechazaba porque decía, no, es que a mí me parece que la religión no es el camino, pero no me había dado la oportunidad tampoco de profundizar en lo que era un curso de milagros hasta que lo escuché a Enrique Corbera, ¿ok? Y ahí pude hacer clic con el curso de milagros y salí disparada a comprarlo una Navidad del año 2018 en esta vida, y desde ahí pues es en realidad quien me acompaña y quien guía mi vida, ¿no? Yo lo he elegido así y bueno, yo creo que cada persona va teniendo sus fases y va eligiendo las herramientas y todas son perfectas porque todos hacemos un proceso distinto. Entonces, he estado mirando tus videos y me ha encantado todo lo que compartes ahí. He estado viendo el tema de la gratitud y justamente el Congreso se abre con una ceremonia de gratitud que van a hacer una pareja de hermanos colombianos para aperturar toda esta energía tan bonita. Entonces, bueno, me gustaría invitar a tu audiencia, porque sé que este video también lo vas a colgar para tu audiencia, que nos acompañe este 18 de julio en el Congreso, que va a ser 100% virtual, desde las 10 de la mañana hora Perú hasta las 7:45 de la noche, y donde los expositores, 8 expositores internacionales en cuanto a conferencias, van a pasar por la plataforma virtual para exponer sus diferentes aprendizajes, sus diferentes experiencias de vida, y vas a estar tú también. Hemos dicho que a las 13 hora Perú. No sé si a ti te gustaría decir algo para complementar y cerrar esta entrevista. No, simplemente que si hay una forma potente de sanar y de evolucionar, esa está en una enseñanza no dual. O sea, todo lo que sea no dual es el camino, ¿vale? Y yo de las enseñanzas no duales que conozco un curso de milagros, porque yo no he estudiado el Vedanta Advaita, yo no he estudiado, hay textos clásicos de enseñanzas no dualistas, pero yo solo conozco los modernos, ¿no? Entonces, un curso de milagros, un curso de amor, la vía de la maestría, es una garantía de que si de verdad los estudias a fondo, de que si de verdad te metes en ellos, tu mente se transforma y se alinea con el amor. Ok. Gracias entonces, Covadonga, por tu participación, por tu amor, por sumarte a esta fiesta que yo le llamo de amor y abundancia. Y bueno, invitar a todas las personas, ya saben que se pueden registrar en www.vaipatipalacios.com/congreso, y que es muy fácil de registrarse. Los esperamos a todos y muchas gracias por su presencia. Bueno, Pati, gracias. Chao, bonita. Chao. Gracias.